everybody. I am your English teacher. Today I'm going to teach you sometimes expressions in simple past tense. Hoy te voy a enseñar algunas expresiones de tiempo en el pasado simple. ¿Ok? Es algo muy importante porque las expresiones de tiempo en el pasado simple son palabras, frases o expresiones como bien dice el enunciado que nosotros utilizamos en las oraciones. ¿Para qué? Para dirigir esa oración al pasado, para darle un sentido de pasado, un significado de pasado a la oración. Esas serían las expresiones de tiempos en pasado y muy importante porque se usan. En el pasado se usan con mucha frecuencia. Las debemos aprender. Por ejemplo, tenemos yesterday. Yesterday se significa ayer en español, ayer. Y aquí les traigo un ejemplo. I went to the cinema yesterday. I went to the cinema yesterday. Yo fui al cine ayer. Ahí tenemos I, que es la primera persona del singular, went, que es el verbo ir, go, pero está en pasado, se pone went. Yo fui al cinema ayer, yesterday. Y yesterday es la expresión de tiempo en pasado, yesterday, porque está hablando de ayer, que ayer yo fui al cine, está hablando de ayer. Veamos otro ejemplo. Last week, last year, last Sunday, last month, etc. Last week es la semana pasada. Last year es el año pasado. Last Sunday es el domingo pasado. Y last month es el mes pasado. El last siempre va a hablar de que el sustantivo que viene después va a ser el pasado. Está hablando del pasado, de que ese día ya pasó, de que ese mes pasó, de que ese año pasó. Miren el ejemplo. He bought a car last week. Él compró un carro la semana pasada. Bought es el verbo buy. Está en pasado. Es un verbo irregular igual que went. Bought es el pasado de buy. A car last week. En este caso, last week es la expresión de tiempo. Veamos otros ejemplos. 2 years ago, 4 days ago, 3 minutes ago, etc. 2 years ago significa hace 4 days ago significa hace 4 días. And 3 minutes ago significa 3 minutos, hace 3 minutos. Veamos el ejemplo. I saw her 5 minutes ago. Yo la vi a ella hace 5 minutos. Yo la vi a ella hace 5 minutos. Veamos el otro ejemplo. The other example is in 1995, in 2003. That's mean, esto significa en 1995, en 2003. Ahora veamos la oración. We are going to see the sentence. I had an accident in 2014. I had an accident in 2014. Had es el pasado del verbo have, el verbo tener. Ahí está en pasado. Y so, en la oración de arriba, es el pasado del verbo see, ver. Estos verbos son irregulares los cuatro, porque varían en su forma, cambian. Recuerden, los verbos irregulares varían del presente al pasado y del pasado al participio. Y los verbos regulares simplemente le agregamos la ed. Todas estas son expresiones de tiempos en pasado que nos ayudan a darle significado a las oraciones en pasado. Now I'm going to show you one exercise. It's the first time I put one exercise in the lesson. It's gonna be good for you. Esta es la primera vez que pongo un ejercicio en la clase. Espero que les guste y va a ser muy bueno para ustedes este ejercicio. The exercise said, fill in the correct form of the verb in the simple past. Dice, llena con la forma correcta el verbo en pasado simple. Pero también tenemos un cuadrito aquí abajo que trae las expresiones de tiempo en pasado. Entonces el verbo está al final de la oración entre paréntesis y vamos a poner el verbo en su forma en pasado y vamos a poner las expresiones de tiempo. ¿Ok? Las expresiones de tiempo pueden variar de acuerdo a la forma que ustedes quieran ponerla. No es que necesariamente cada expresión de tiempo tenga que ir en una oración específica. Puede que alguna u otra oración demande una expresión de tiempo un poco específica, pero no es necesario. Pero el verbo que está al final de la oración, sí es el verbo que lleva la oración, lo que hay que poner el verbo en pasado. Hay que llevar el verbo
al pasado y ponerlo en la oración, porque ese sí le corresponde a cada oración, no como las expresiones de tiempo. Entonces pueden parar el video si quieren, realizar el ejercicio y en la próxima diapositiva verán las respuestas, el ejercicio llenado correctamente, como ustedes prefieran. Va a ser muy bueno que pudieran poner sus conocimientos en práctica y pudieran realizar el ejercicio. Entonces ya yo se los voy a poner ya completado para que puedan verificar su respuesta. You can verify your answer. I'm going to put with the answers the exercise completely. The first sentence, la primera oración. He read a great poem last Sunday. He read a great poem last Sunday. Él leyó un gran poema el domingo pasado. Read es el pasado de read. Se escribe igual, pero se pronuncia diferente. Y es el verbo leer. Es un verbo irregular también. Read and read, que es el pasado. Se escriben igual, pero se pronuncian diferente. Veamos la otra. We are going to see the next one. Pedro found the wallet that he left on the street yesterday. Found es el pasado de find, que es encontrar. Y left es el pasado de leave, que es dejar. Entonces Pedro encontró la billetera que había dejado en la calle ayer. Yesterday, of course, is the expression of time. Es la expresión de tiempo que vamos a usar, igual que la Sunday está en azul, en blue, and los verbos están en red, en rojo. Veamos la otra. We are going to see the next one. Why didn't she wait for me at the bus stop last week? ¿Por qué ella no esperó por mí en la parada del bus la semana pasada? ¿Por qué ella no esperó por mí en la parada del bus la semana pasada? Aquí el verbo era wait, que está en presente. ¿Por qué está en presente? Porque era una pregunta y teníamos que utilizar el auxiliar. Y si ponemos el auxiliar en pasado, que está negando a su vez también, entonces el verbo se queda en presente. Wait es el verbo esperar. Y last week sería la expresión de tiempo, la semana pasada. The moon was amazing last night. La luna estaba increíble anoche. La luna estaba increíble anoche. Was es el pasado del verbo to be. Esta es was y were, ya eso lo aprendimos. Y last night es la expresión de tiempo, anoche. La noche pasada. My cousin flew to New York a week ago. My cousin flew to New York a week ago. Flew es el pasado de fly, volar. Mi primo voló a Nueva York hace una semana. Mi primo voló a Nueva York hace una semana. Flew es el pasado del verbo volar y week ago hace una semana, que es la expresión de tiempo. Aquí tienes el ejercicio correctamente completado. Tal vez tú cambiaste un poco las expresiones de tiempo, pero está bien, no pasa nada. Los verbos sí deben estar de esta forma como se los enseño. Espero que la clase de hoy les haya gustado. Nos vemos en un próximo encuentro. No olvides dar like y suscribirte a mis canales.